Hola, hola, bienvenidos a su canal Actitud Cristiana. En esta oportunidad quiero compartir el tema Viviendo la realidad de las Escrituras. Acompáñenme. El tema de hoy es Viviendo la realidad de las Escrituras. Para conocer de este tema, debemos de entenderlo desde la siguiente perspectiva. Es que para poder vivir la realidad de las Escrituras debemos de salir de la doctrina fundamental y pasar al plano de la revelación. En primer lugar, quiero compartir lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 1 en la segunda parte. Dice así: Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cómo podemos interpretar esto? El Señor fue muy duro con los fariseos, con los saduceos, es decir, con la gente religiosa de su época. El Señor, como hemos platicado en otras oportunidades, siempre ha ido en contra de la religión. ¿Y qué es lo que pasa con algunas doctrinas? Es que efectivamente han salido de la palabra de Dios, de personas que han estudiado la palabra de Dios y que el Señor les ha dado esa revelación y esa interpretación, pero cuando ya pasa el tiempo y se vuelve una doctrina, tendemos a caer, estas doctrinas tienden a caer en el acomodamiento y tienden a caer en el conformismo. También otro aspecto de la doctrina fundamental o de la doctrina básica es que, por ejemplo, los pastores o los líderes, el punto es que se tiene el temor a ser engañados y entonces protegen de tal manera a la congregación que ya no aceptan otras doctrinas o ya no aceptan otro tipo de revelación, y entonces privan al pueblo de Dios o al redil al que ellos están ahí pastoreando, lo privan de ciertos avivamientos y de ciertas cosas que pueden beneficiar a las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es por cierta inmadurez espiritual, porque están tan orientados a la palabra y están tan orientados a ciertas doctrinas, pero realmente no se dan cuenta que están siendo inmaduros y egoístas el privar a otras personas de la revelación del Señor. Esto se da también por la crítica al mover de los avivamientos. Y en este punto quiero enfatizar dos cosas. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando una persona, su deseo primordial es el de querer corregir una teología falsa o una doctrina incorrecta, eso está totalmente bien, eso estamos de acuerdo, ahí no hay ningún problema, porque la palabra de Dios advierte en muchos aspectos y sobre falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, cuando nos orientan de una manera correcta y nos libran de estos personajes que ya mencioné, estamos bien. Pero cuando lo que el líder, la persona, el padre de familia, el predicador, el pastor, etcétera, etcétera, su fin primordial es el de detener un mover genuino de Dios por causa de nuestros conceptos equivocados, es decir, por nuestra forma de pensar, ahí sí estamos mal. Yo voy a poner un ejemplo. A mí en lo personal me gusta mucho ver en YouTube prédicas de algunos pastores o de algunas personas, que sus enseñanzas me parecen interesantes y a mí en lo personal me han ayudado a crecer espiritualmente, materialmente, físicamente, etcétera, en un montón de aspectos. No necesariamente yo me congrego en ese lugar, pero me ha hecho muy bien el recibir la palabra que el Señor les da a ellos. Pero hay personas que critican mucho. Yo me he encontrado en YouTube títulos de videos que dice tal y tal persona desenmascaró a tal y tal persona ya puso en evidencia a tal pastor, a tal predicador y un montón de cosas. A mí en lo personal me da mucha tristeza, me causa mucha tristeza. ¿Por qué? Porque eso denota envidia, eso denota cómo es posible si el Señor nos mandó, nos comisionó y nos dio un mandamiento principal o una orden principal, que es de ir, evangelizar, proclamar el evangelio.
expandir su reino, hacer discípulos para Jesucristo, no para mí. Entonces, ¿cómo yo puedo estar perdiendo el tiempo? Porque nosotros que hacemos este programa, pues nos damos cuenta lo que lleva el tiempo, la edición de video, el estar buscando, el estar estudiando, escudriñando la Biblia y un montón de cuestiones. Yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente tiene tiempo para estar perdiendo el tiempo de esa manera? Cuando lo que deberíamos de estar haciendo es tratando de mejorar este mundo, porque para ese es el propósito principal por el que Dios me creó, para servirle a Él primero y a mi prójimo también. Entonces, eso sí, yo no lo veo muy bien y es un ejemplo sencillo para ver esto. También debemos de tener muy en cuenta que hay una diferencia entre doctrina básica y revelación. La doctrina básica es toda aquella teología, es todo aquel conocimiento natural que nosotros recibimos al estudiar, ya sea en la primaria, en el básico, en el bachillerato, en la universidad, en el posgrado, o simple y sencillamente cuando tomamos la Biblia, las Sagradas Escrituras y nos ponemos a estudiar. Pues en determinado momento vamos a adquirir conocimiento, pero es un conocimiento natural que cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, puede adquirir. Porque es increíble, pero hay personas que se denominan ateos y realmente a veces conocen mejor la Biblia que lo que nosotros los cristianos creyentes la conocemos. Ahora, la revelación es el conocimiento que viene, pero de parte de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dice, pues la gente dice que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres pues un maestro y etcétera. Y le dice, Pedro, ¿y tú quién dices? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Pedro le dice, eso que tú me estás diciendo, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos por medio del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Tenemos que escudriñar las Escrituras, pero como hemos estado hablando de oración y de ayuno, y la oración y el ayuno lo hacemos para tener comunicación con Dios y para estar comunicados con Él, lo que tenemos que hacer es eso entonces. No solo leer y no solo adquirir conocimiento para estar debatiendo doctrinas y para estar poniendo en evidencia a otras personas, sino que tenemos que buscar el rostro de Dios y tener una comunión íntima con Él, es lo primero, y de esa manera nosotros vamos a recibir revelación. Hay un punto muy importante. Hay iglesias que ya no reciben revelación. ¿Por qué? Porque han dejado de creer en los 5 ministerios de los que habla Efesios 4:11, específicamente en el del apóstol y en el del profeta. Muchas personas dicen los apóstoles y los profetas ya no existen y tengo las bases bíblicas y etcétera, hay un montón de cuestiones, y otros no, yo también tengo todo el conocimiento y toda la base bíblica de que ya no existen. Yo en lo personal creo fervientemente en los 5 ministerios en la actualidad. Los apóstoles y los profetas todavía se siguen manifestando. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios busca personas que estén en la brecha para darles un mensaje al pueblo de Dios. Y es que no me dejarán mentir, pero no todos buscamos a Dios con la misma intensidad y con el mismo fervor. Entonces las personas que más lo buscan y Él las quiere llamar, pues bueno, a Él le comunica lo que Él quiere comunicarle a su pueblo y así lo ha hecho antes y así lo sigue haciendo ahora. ¿Y quién soy yo para criticar cómo hace Dios las cosas? Entonces, pero las personas se privan de esa guianza, se privan de ese mover. Y es que hay una cuestión muy importante. Recuérdese, muchas personas han manifestado maravillas, señales, milagros, prodigios dentro de las iglesias, especialmente las sanidades. Y muchas personas miran en la televisión a algunos predicadores y dicen, eso es mentira, eso es una farsa, eso lo hacen para sacar dinero. Cuidado con eso, porque va muy en relación a lo que estamos hablando de revelación y doctrina. Cuidado, ¿por qué? El Señor Jesucristo fue muy específico en su palabra y dijo, una cosa no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Realmente no son los predicadores, no son los apóstoles, no son los profetas los que hacen los milagros.
es el Espíritu Santo. Es Jesús el que sigue sanando y el que se sigue manifestando. Yo no sé por qué hay personas que hablan de Jesús como que estuviera muerto. No, Jesús está vivo. Él dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él ha existido siempre y siempre va a existir. Lo veremos algún día sentado a la diestra del Padre, pero hoy está vivo y sigue haciendo las cosas que hacía antes. Entonces, Jesús, por medio del Espíritu Santo, enviado por Dios, sigue sanando hoy. Entonces, lo que estás criticando es la obra del Espíritu Santo. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo, no contra el predicador X o el predicador Y. Ten cuidado con eso. El Señor dice, eso no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Que eso va muy de la mano, pero eso es revelación, lógicamente. Ahora bien, también no todo es color de rosa. Hay algunos aspectos, algunos extremos o algunos abusos que se siguen manifestando hoy. Uno, por ejemplo, es no mantener una solidez espiritual. Definitivamente que también es cierto, tenemos que tener la revelación y la doctrina, pero no debemos de cuidar nuestro aspecto espiritual. Número 2 es fijar los ojos en las manifestaciones. Ojo, no debemos de fijar nuestros ojos en las manifestaciones, sino que tenemos que poner nuestra mirada y nuestras esperanzas y toda nuestra confianza en el que hace las sanidades, que es Jesús por medio del Espíritu Santo. Ojo con eso. Y tercero es ceder a la tentación a probar a nuestra espiritualidad. En Mateo 4, versículo 3 y 4, es el famoso pasaje donde Satanás tenta a Jesús, ¿verdad? Y le dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan y sacia tu hambre. Hay muchas personas que en determinado momento le van a decir, bueno, si usted es cristiano, demuéstralo pues. Haga tal y tal cosa. Levante si realmente usted es cristiano y realmente tan espiritual es, pues, ore por este enfermo y que se sane, pues. Levante a este paralítico y no que tan guapo, pues, y no que tan espiritual. Aquí, porque mucha gente lo va a tentar así, pero recuerde que cuando Jesús hizo milagros no fue para probar algo, sino para glorificar el nombre de Dios nuestro Padre. Entonces nosotros hagamos las cosas para glorificar a Él, para glorificarlo a Él, hagamos las cosas para Él, no para demostrarle a nadie que tan cerca estamos de Dios. Eso y muchas cosas más, pero es un breve ejemplo. Para terminar y para concluir, quiero compartirle lo siguiente. El Señor está buscando personas que tengan el conocimiento de la palabra, que es fundamental. Lea la Biblia, eso lo estoy diciendo, pero no pierda la comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación. Porque el Señor está usando gente común y corriente, es el mensaje que le quiero dar. No es necesario que usted sea líder de una iglesia, no es necesario que usted sea pastor o apóstol o evangelista o algo así. Qué privilegio, porque esos son llamados y son funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero si usted no tiene un llamado, yo quiero que usted esté consciente. Lea la palabra, obtenga conocimiento, busque a Dios y al Espíritu Santo y obtenga la revelación. ¿Por qué? Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Un muchacho en un país X, en una ciudad X, tenía una amiga. La amiga decidió quitarse la vida y pues por medio de un arma pues se disparó en la cabeza para quitarse la vida. La muchacha no murió, pero quedó mal porque la bala se había alojado pues en el cerebro y en el cráneo y pues estaba muy delicada. El muchacho en esa oportunidad vino y él orando, sin ser pastor, sin ser líder ni nada, orando, el Señor le dijo por medio de su espíritu, ve a tal y tal lugar, ora por tu amiga que está mala. Y entonces él vino, y un factor importante, obediencia, escuchó la voz, obedeció y fue. Cuando llegó al hospital le dijo la enfermera, mire, fíjese que vengo a ver a tal y tal y tal persona. Y entonces vengo a orar con ella, pero y usted no lo puedo dejar entrar porque ya no es hora de visita ni nada. Es que mire, le dijo, a mí Dios me envió a que yo orara por ella, entonces la tengo que ver. Cuando el muchacho le dijo con esa convicción y con esa fe, la enfermera le dijo, entonces pase.
pase adelante porque no puedo detener eso. Él fue, oró por ella, como mandan las escrituras también. Bueno, al tiempo, la muchacha la operaron, le extrajeron el proyectil. La muchacha sanó de una manera extraordinaria, tuvo una recuperación extraordinaria, no tuvo lesiones en el cerebro, ni en sus nervios, ni en ninguna parte del cuerpo, no le afectó para nada. La muchacha, después de su depresión, después de su, no sé, de su inconformidad con la vida, vino, aceptó al Señor y le sirve a Él. En conclusión, Dios está buscando personas que adquieran el conocimiento, la teología y que sigan una sana doctrina, pero también el Señor está buscando personas que se pongan a la brecha, que doblen sus rodillas, que tengan comunicación con Él y por lo tanto se dejen utilizar y sean obedientes a su voz y al Espíritu Santo ante todo. Eso es el mensaje que yo quiero dejarte. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta pequeña cápsula te sirva de mucho para tu vida espiritual, también para tu vida material, que lo que aprendamos aquí sea ante todo práctico. Muchas gracias por escucharnos en esta oportunidad. Que Dios te bendiga.